El año 2002, la UNESCO declara que la cuenca alta del río Miño y su reborde montañoso periférico sea considerado Reserva de la Biosfera con el nombre Terras do Miño. Es la única de esta categoría en Galicia y la segunda en extensión de la península. Abarca 26 municipios que comparten uno de los máximos reconocimientos medioambientales, además de estar incluidos casi en su totalidad en la red europea Natura 2000. Natura 2000 constituye la red de espacios naturales para la conservación de los hábitats y especies en el marco del desarrollo sostenible. A ella se incorporan los principales medios fluviales y los humedales de la cuenca alta del Miño, uno de los ecosistemas hídricos más singulares de la región atlántica. El lugar de importancia comunitaria, LIC, Parga Ladra Támoga, considerado como zona de especial protección de los valores naturales. Hubo un tiempo en el que hombres y agua convivieron en armonía. Es entonces cuando mis antepasados, los hombres pez, forman parte de los bosques, prados y lagunas. Cuando la acción del hombre se refleja en molinos, caneiros y pequeñas presas. Cuando otros espíritus simbolizan la cultura del agua, el mutuo respeto. Pero el cambio de los usos tradicionales provoca el desequilibrio, todo desaparece y mi familia abandona el río. La invasión de especies foráneas, la eliminación de otras autóctonas de gran valor ambiental, el vertido de sustancias contaminantes y un alarmante desprecio por la zona contribuyen al desastre. Gracias a la Diputación Provincial a través del INLUDES, Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social, se ha detenido esta tendencia degenerativa. Como primer paso, el INLUDES presenta una candidatura al programa europeo Life Naturaleza, consistente en un proyecto de conservación de hábitats y especies bajo el título LIC Parga Ladra Támoga, mejora de bosque inundable y lago distrófico, que será cofinanciado por dicho programa. Desde su creación en los años 80, los programas Life Naturaleza contribuyen a la aplicación de la Directiva Comunitaria sobre Conservación de Aves y Hábitats Naturales, y en particular de Natura 2000, financiando iniciativas de protección y gestión en la red. Una vez aprobado por la Comisión Europea, se establece el compromiso de que el proyecto sea ejecutado en el periodo 2001-2006. El beneficiario y responsable es el INLUDES, contando como socio cofinanciador la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia y con la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela. El proyecto afecta a 4.934 hectáreas y gran parte del mismo se centra en las Insuas do Miño, un conjunto de islas de casi 5 kilómetros de longitud y 220 metros de ancho, aunque una parte importante de ellas permanece bajo las aguas durante el invierno. También se las conoce por sus nombres de Trabanca, Santa Mariña, San Roque y Pequena. Otras insuas son las de Silvestre, de Arriba, de Abaixo, do Curro, de Meilán, de Santalla, de Perrelo y los pequeños Tornos e Mollóns, que el poeta llamó corazones de tierra fértil. En otro tiempo dan alimento al ganado, madera para la carpintería y leña al hogar. Incluso crecen en ellas sauces, alisos, fresnos, avellanos, abedules y robles. Muchos son talados para lograr praderías, transformando aquel marco uniforme en un mosaico de paisajes. Otra zona de actuación es la llanura aluvial, donde confluyen los ríos Parga y Ladra. Allí destacan un lago de naturaleza distrófica, el Pozo do Ollo, originado en una antigua sima kárstica,
y diversas lagunas de aguas oligotróficas y mesotróficas, como son las de Río Caldo. El proyecto a desarrollar bajo el programa Life Naturaleza valora los recursos fluviales y se propone conservar 38 hectáreas de bosques aluviales y de ribera, más de 1 hectárea de lago distrófico y otras 16 para especies y hábitats de interés. 4 de ellos están catalogados como prioritarios y son los bosques aluviales de Alnus fraxinus, los abedulares pantanosos de Betulo molinietum, las turberas altas de Erica tetralix y Sphagnum y las turberas altas de Masiega, Cladium mariscus. De igual modo, se propone proteger toda la superficie del LIC con más de 15 hábitats de interés comunitario, 2 especies de interés, Margaritifera margaritifera y Luronium natans, y una prioritaria, Eryngium viviparum. Destacan también plantas acuáticas como helechos y nenúfares, comunidades de espadañales y carrizales, otras especies de interés faunístico como la nutria, el desmán de los Pirineos, la ranita de San Antonio y distintas variedades de murciélagos, así como más de 1.500 aves invernantes. Técnicos del INLUDES, de la Consellería de Medio Ambiente y de la Universidad de Santiago han trabajado conjuntamente para la conservación, protección y recuperación de este espacio. Las tareas en el campo se centran en crear una pantalla vegetal mediante la plantación de especies arbóreas autóctonas que proteja el medio lacunar del área Pargaladra. Se aborda también la restauración ecológica de canales y arroyos, eliminando elementos contaminantes para favorecer el desarrollo de especies como el mejillón o madreperla de río, Margaritifera margaritifera o el cardiño de Alagoa, Eryngium viviparum y el Luronium natans. El mejillón es una especie amenazada que durante el último siglo ha perdido el 90% de sus poblaciones. Vive exclusivamente en ríos de aguas frías y claras. Como bioindicador que es, su presencia atestigua que el ecosistema se encuentra en buen estado de conservación. Son especies longevas, sensibles a cualquier contaminación. Se alimentan mediante filtración de gran cantidad de agua, hasta 50 litros al día, contribuyendo a la depuración de los ríos. El mejillón deposita sus larvas en las branquias de los peces hasta que, ya crecidas, caen al fondo y en él se hacen adultas. Luronium natans es una planta acuática existente tanto en medios lacunares como en pequeños cauces. En este LIC aparece la población más importante del sudoeste de Europa. El cardiño de Alagoa o cardo de Ribeira se halla en los bordes de las charcas temporales. En España está catalogada como especie en peligro, encontrándose casi exclusivamente en este espacio, una de las pocas zonas húmedas del interior de Galicia, constituida por decenas de lagunas que forman el complejo húmedo da Terra Chá, donde destaca la laguna de Cospeito y el entramado de las lagunas de Río Caldo, entre otras. Asimismo, se eliminan las especies alóctonas, como eucalipto, pino o chopo, y se recupera su aspecto natural con plantaciones autóctonas, robles, sauces, alisos, abedules o fresnos, creando pequeños bosquetes. Mi abuelo, que se entiende bien con las aves, me habló muchas veces de sus encuentros con garzas, cigüeñas, garcetas, zarapitos, ánades, patos cuchara, silbones, porrones, pitas de agua, avefrías, chorlitos, martines pescador, cercetas, cormoranes y sisones, que pese a ser aves esteparias, tienen aquí un importante nido reproductor.
Para paliar los vertidos contaminantes al río, se realizó un proyecto piloto mediante la creación de unas bandas de vegetación o filtros verdes, con alternancia de zanjas de gravas de cuarzo y plantación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. Se pretende evitar que estas sustancias lleguen directamente al río, retenidas por estos filtros que suponen un sistema de depuración de bajo coste, de máxima eficacia y de total integración con el medio. Con el fin de facilitar el acceso, en la parte sur de la Insua de San Roque se ha recuperado una antigua senda que estaba delimitada por chantos, lo que le confiere un valor etnográfico añadido. Detengámonos ahora en la Azolla ficuloides. Se trata de una planta acuática que crece a la altura de las insuas y que es considerada una peligrosa invasora. Se multiplica con gran rapidez y en condiciones de estrés forma un manto de coloración rojiza que cubre el río, impide el paso de la luz, aumenta la temperatura del agua y reduce los niveles de oxígeno con grave repercusión para las especies ictícolas y las plantas acuáticas. ¿Cómo se puede eliminar? La tarea no es fácil. Para ello se recurre a la embarcación tradicional de la zona, el batuxo, llamado también barco, barqueta o barquixolo. Es la menor entre las barcas tradicionales del Miño, pues no supera los 2 metros, tiene el fondo plano y fue utilizada tanto para el transporte como para la pesca. Se construye artesanalmente en pino, castaño o aliso, aunque esta madera es más propia de las remas. Con ayuda de esta embarcación y de pequeñas redes, se han retirado cuidadosamente toneladas de azolla y se espera que con controles periódicos se consiga erradicarla por completo. El Inludes ha acometido la compra de terrenos mediante un proceso de expropiación que significa una importante apuesta de la Diputación lucense a favor de la conservación de hábitats y especies. De esta manera, con fondos del programa Life Naturaleza y de dicho organismo, se han adquirido cerca de 110 hectáreas, lo cual supone casi la totalidad de las Insuas do Miño y las lagunas de O Pozo do Ollo. Mas no son suficientes las grandes obras, es necesario proteger en el futuro unos enclaves dotados de flora y fauna tan privilegiados. Las acciones impulsadas por este programa LIFE deben continuar. Para ello se establece el Plan de Ordenación, que permitirá regular los usos y las actividades sostenibles. El seguimiento de los distintos parámetros y la vigilancia de las especies bioindicadoras informará de la calidad del ecosistema y de su estado de conservación. A lograr este objetivo se enfoca la educación ambiental con la programación de talleres en las aulas y en el campo, donde se utiliza como recurso educativo la recuperada senda de la Insua de San Roque. Se elaboran folletos, calendarios, libros y toda una serie de materiales de trabajo que documentan una exposición que con carácter itinerante refleja las acciones llevadas a cabo por este programa. En ella, el visitante atraviesa un sendero ribereño desde el que descubre el bosque, el río, el batuxo, así como la flora y fauna del lugar. Mi abuelo era amigo de una nutria con la que solía jugar en las charcas. Él sabía que en estas aguas las nutrias no tienen enemigos superiores en la cadena biológica y que tal vez por eso alternan la caza, sobre todo en el crepúsculo, con actividades lúdicas. Recuerdo a mi abuelo con su gorro rojo, confiándonos el secreto de las profundidades. Nos dijo que bajo el muiño de Felpás se encuentra enterrado un tesoro. Podrás cambiárselo a los hombres por más charcas para jugar, aseguró. Mi abuelo conocía a palmo todos los molinos y sus caneiros. El de Felpás, claro, que está próximo a la Insua de San Roque, pero también los de Santa Isabel, donde desemboca el Adra, el muiño da Ponte en la margen derecha de este río, o el de Trabanca. Todo ello define la cultura que ahora se intenta recuperar con sus dichos populares, refranes, adivinanzas y leyendas. Varias son las que atañen al nacimiento del Miño y otras que hablan de serpientes aladas, de caneiros endemoniados y de truchas que no desprecian la carne humana cuando escasean otros alimentos.
Pero han sido los poetas quienes mejor han reflejado el espíritu de estas tierras hechas de pedra e auga, de realidad y fantasía. Recordemos los versos de Manuel María, nacido en el corazón de a Terra Cha. Fraga mínima de auga, pequeno bosque onde cantan e demoran os ventos que rizan e agariman as ondas da lagoa. La labor emprendida por el INLUDES, la Consellería de Medio Ambiente y la Universidad de Santiago, gracias a este programa LIFE, comienza a dar sus frutos. Ayer visité varios lugares ligados a mi familia y encontré aguas más limpias, algunos muros y varios saltadoiros recuperados. Incluso me sumergí en una charca y sentí cómo mis brazos parecían transformarse en aletas. Vuelvo con mis antepasados, ¿no lo creéis? Pues sabed que en el fondo de esa charca encontré el gorro rojo de mi abuelo.